La tribuna de quienes no esperan que las soluciones caigan del cielo o del gobierno de turno. El radar de los barrios, con Jesús Torrealba. Regresamos al radar de los barrios, todavía con el corazón estremecido por los testimonios de las personas que, habitantes de Ocumare del Tuy o testigos presenciales de lo que ayer ocurrió, nos han transmitido. Realmente impresionante. Ahora, yo quiero recordarles lo siguiente, así como cuando hablamos del 23 de enero aquí en Caracas, y hablamos de los grupos violentos, y hablamos del tema de la violencia política, y el tema del AMPA desatada, yo siempre insisto en recordarles, el 23 de enero es una parroquia donde hay una abrumadora mayoría de gente honesta y trabajadora, cercada, hostigada, prisionera casi, de una minoría ínfima pero armada. Bueno, lo mismo quiero reivindicar en relación a Ocumare del Tuy y a todos los valles del Tuy. Esa es una comunidad inmensa de gente esencialmente trabajadora, emprendedora, echada para adelante, gente que quiere sacar adelante sus pueblos, su región, su ciudad, y que porque no puede ser reducida, ni resumida, ni expresada por estos grupos ínfimos, pero fuertemente armados y al parecer, impunes porque gozan del padrinazgo de algunos poderes. Vamos a hablar de inmediato con María Fernanda Cisneros. María Fernanda Cisneros es una colega locutora, ella a través de un programa radial y también de una página web, está promoviendo una suerte de cruzada en función de que se tome conciencia de que los valles del Tuy forman parte integral de Caracas, de la gran ciudad. De hecho, así se llama su programa, La Gran Ciudad. María Fernanda, desde tu perspectiva, en primer lugar, bienvenida a Radar de los Barrios. Gracias por atender nuestra llamada. Desde tu perspectiva, ¿qué está pasando allá en los valles del Tuy y de qué manera pueden los ciudadanos, desde su circunstancia personal, desde su espacio personal, familiar, comunitario, apoyar este proceso de construcción de ciudadanía, de construcción de convivencia? Buenos días, María Fernanda. Buenos días, Chu. Encantada de compartir contigo en tu programa y con tu audiencia. Fíjate tú, yo lo que considero está ocurriendo en los valles del Tuy es que, a pesar de que somos un eje importante de la ciudad de Caracas, estamos un poco, digamos, olvidados o rezagados en cuanto al tema de lo enfáticos que debemos ser al momento de la aplicación de las leyes, y que lamentablemente los ciudadanos hemos venido cediéndole el espacio a la violencia y a las personas, como dices tú, ese grupo que es minoritario, pero que ahí está, armado, haciendo, mal uso de la violencia, la violencia en todo caso siempre es mala, ¿no? Y yo creo que desde mi perspectiva, lo que tenemos que hacer es recuperar nuestros espacios, no permitir que estas personas, que siempre son un grupo muy pequeño, pero están allí, nos estén, encerrando en nuestras casas, porque ahora los que estamos presos somos nosotros, y no podemos permitir que este tipo de cosas estén ocurriendo. Tenemos que exigirle a las autoridades la aplicación de la ley, tenemos que ser muy enfáticos en que, los buenos somos nosotros, porque, fíjate, yo no quiero hacer o emitir mayores opiniones en cuanto al caso de Ocumare del Tuy, me parece muy lamentable. Lo que sí puedo decir es que me parece terrible que ayer hayamos tenido que ver a personas con la cara de terror, buscando a sus chamos en el colegio, a los comerciantes cerrando sus diferentes comercios, a la gente corriendo por las calles, por este grupo pequeño que está exigiendo algo que a la larga no tiene sentido, porque es como yo digo, el bueno es bueno y tiene que incentivar a que las cosas buenas pasen, y el malo pues tiene que, cumplir con su pena y con su consecuencia negativa de lo que está haciendo. Y lo malo es esto, hemos venido cediéndole el espacio a toda esta violencia también por miedo, porque yo entiendo, se justifica, por miedo nos hemos venido encerrando, pero no es la idea, tenemos que retomar nuestros espacios.
Así es, muchísimas gracias a María Fernanda Cisneros, que nos hace ese llamado a la participación, a no dejarnos encerrar, no solamente por la violencia, sino además por el miedo, porque al final la violencia ilegal tiene además ese factor, pues que es que promueve el miedo, y con el miedo tú mismo te amarras, ni siquiera tienen que amarrarte ellos, sino que tú mismo te amarras. Muchísimas gracias a María Fernanda Cisneros, quien con su espacio La Gran Ciudad construye, repito, cultura de la vida allá en los valles del Tuy. Ahora tenemos en línea a un especialista en el área de seguridad, una de las personas que yo más respeto por su opinión como experto, como profesional en el área, Fermín Mármol García, a quien queremos consultar sobre esta situación, porque, repito, no se trata de una cosa aislada, focalizada, exclusiva de Ocumare del Tuy o de los valles del Tuy. Esto forma parte de la oleada de violencia que está arropando el país y presenta esta situación de Ocumare del Tuy todos los componentes, es decir, bandas amponiles, autoridades presuntamente en connivencia, pactos entre la autoridad y los elementos amponiles a expensas de la población, y luego, cuando actúan las fuerzas del orden, entonces los criminalizados son las fuerzas del orden. Una situación realmente compleja. Por eso queremos la opinión profesional, la opinión experta de Fermín Mármol García. Bienvenido, Fermín, a tu espacio. Buenos días. Sí, muy buenos días, Chugo. Para mí es un placer estar contigo, con tu equipo en RCR y por supuesto con tu gran audiencia. Ciertamente estamos tratando un tema complejo en Venezuela, el crimen, pero por otro lado la violencia. Lo que debemos decir es que el crimen y la violencia son tumores sociales, y en el caso de Venezuela han hecho metástasis. Si esto no se corrige a tiempo, se va a profundizar, el problema se va a agudizar. Por buenas palabras, por buenas intenciones, no vamos a poder recoger la metástasis social del crimen y la violencia. Tiene que ser con acciones decididas y sostenidas. Tenemos ejemplos hemisféricos. Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, en 2 periodos presidenciales, un gobernante de izquierda, pero también en Colombia, con Álvaro Uribe Vélez, un gobernante de derecha, con 2 periodos presidenciales. Porque, Chugo, lo primero que hay que decir es que no se trata de ideologías, se trata de que si en un país presidencialista, el presidente se va a poner a la cabeza de las políticas públicas que desmonten el crimen y la violencia de manera sostenida, porque hay que proteger a la gran familia venezolana. Por ello, lo primero que se tiene que hacer como mensaje claro es que en Venezuela no hay intocables, que la ley está por encima de todo, y eso incluye el desmontaje de los microestados que están en Venezuela. Microestados que se sienten la verdadera autoridad, que dominan espacios territoriales, que se sienten apadrinados. Eso es la primera misión. Mensajes confusos van a lograr que el crimen y la violencia se sigan profundizando. Y vaya que ya Venezuela está en sitiales de deshonor, tanto en el hemisferio como en todo el globo terráqueo. Doctor, estamos conversando con el doctor Fermín Mármol García, experto criminalista, una de las opiniones más sólidas que hay en Venezuela sobre esta área. Usted alerta sobre los mensajes confusos. Le pregunto, cuando por ejemplo se le dice delincuentes a los empresarios, a los comerciantes, pero se le llama muchachos a los zampones, a los asesinos, ¿eso es un mensaje confuso, generador de confusión, generador de mayor turbiedad en el escenario nacional? Definitivamente, Chugo, el sector privado es una pieza fundamental, una pieza clave para el rescate de la productividad, el rescate del empleo digno. Atacar al sector privado, le hace industriales, comerciantes, empresarios. Atacar al sector privado es generar más pobreza, es generar, por supuesto, menos oportunidades. Y ese mensaje ha sido sostenido a lo largo del siglo XXI. Se ha visto al sector privado como un sector que genera problemas a un proyecto político, y eso ha sido equívoco. Eso es un mensaje confuso. El segundo mensaje confuso, más material, más práctico, es hablar de que hay que desarmar a los civiles que ilícitamente están armados. Evidentemente, Chugo,
el fin anhelado es que tengamos una sociedad desarmada, que por supuesto solo carguen armas las funciones policiales y militares del país, pero no podemos empezar por allí, con el particular que se armó, con el particular que se hace de escoltas privados para protegerse. No podemos empezar por allí, tenemos que empezar por los delincuentes, los bandidos. Es por allí que tiene que empezar la acción a corto plazo. A largo plazo sería ese. Y el tercer mensaje confuso es evidentemente hablar de zonas de pacificación. ¿Qué queremos decir con zonas de pacificación? Que allí la policía uniformada no puede estar, que la policía de investigación criminal tiene que pedir permiso, como se habló en el eje Higuerote. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el mensaje tal vez no sea ese, pero a estos delincuentes están interpretando que son zonas donde la autoridad no puede actuar, y tal vez sea parte de los reclamos de esta comunidad minoritaria en los Valles del Tuy. Le ruego que profundicemos en este último aspecto, porque por un lado esa fue la denuncia concreta que hizo una habitante de los Valles del Tuy acá hace unos minutos. Nos hablaba de un pacto de paz suscrito presuntamente entre los jefes de bandas y la autoridad municipal, donde supuestamente a partir de ese pacto de paz jóvenes de un sector de la población podían asistir a fiestas en otro sector de la población sin que su vida corriera peligro. Bueno, lamentablemente los asesinatos siguieron ocurriendo, pero las bandas ahora son impunes porque la policía no puede actuar porque hay un pacto de paz, algo así, palabras más, palabras menos, decía la ciudadana que nos declaró. Situaciones similares hemos visto también en el eje Higuerote, concretamente en el municipio Burós. ¿De qué estamos hablando? ¿Estaríamos en presencia a nivel nacional de lo que ya ocurrió hace unos años en las cárceles, cuando el Estado hizo cesión de su papel como monopolio de la violencia legal en manos de los pranes? Es decir, ¿podría convertirse todo el país, de acuerdo a esa tendencia, en una situación similar a la que se vive hoy con las cárceles en manos de los pranes? Chugo, el crimen no es exagerado. La cultura de la cárcel en nuestras principales barriadas. Tenemos que ser acuciosos para evitar que ese tipo de prácticas se lleve a cabo. No puede haber zonas liberadas, zonas de pacificación, zonas de paz, donde la autoridad tenga que pedir permiso a las instituciones políticas para poder actuar. La ley es la ley, hay que acatarla, hay que cumplirla, hay que apoyarla, y por supuesto el segmento político está obligado a proteger las instituciones y la ley por encima de los particulares. En las cárceles eso no ocurre. Lo que se hizo con la pernota en la administración del ministro Tarek El Aissami fue decirle a los pranes: si ustedes me controlan la violencia en las cárceles, no hay muertos, no hay heridos, ustedes prácticamente son dueños de las mismas. Monten sus pachangas, sus fiestas, sus mujeres, su caña, y pare de contar por el horario que tenemos ahorita. Entonces, si esa cultura la llevamos en la barriada, es un cóctel peligrosísimo para la tranquilidad y la paz, porque como tú dijiste, Chugo, en este país los honestos son más que los malos. Los honestos son la gran mayoría del pueblo venezolano, en la clase baja, que es nuestra clase popular, trabajadora, pero también en la clase media y la alta. No podemos pensar que esa minoría son la mayoría. Tenemos que proteger a la gran familia venezolana y pacificar, declarar zonas de paz, donde la autoridad tenga prohibido entrar, como por ejemplo, Chugo, en las invasiones. Para ir a las invasiones hay que pedir permiso. Para ir a algunas parroquias del oeste de la ciudad capital, específicamente la de 23 de enero, hay que pedir permiso. ¿Qué es eso, hermano? ¿Hasta cuándo tanta vagabundería? ¿Hasta cuánto estos discursos blandengues? Quien atenta contra la gran familia venezolana tiene que ser perseguido por el estamento jurídico de un país. No se está hablando de nada incorrecto. Es que el que tiene deudas con la sociedad tiene que pagarla. Por eso, Chugo, y te quito unos segundos, también decíamos nosotros que mucho cuidado con esas mesas de diálogo. Uno dialoga ¿con quién? Con aquel delincuente que pagó su deuda social y quiere reinsertarse. Pero no podemos sentar a la autoridad pública con las bandas criminales. El policía, decente, serio, no puede sentarse con bandas criminales que está echando bromas y que no ha pagado su deuda con la sociedad.
son los mensajes confusos los que tenemos que evitar. Hemos empezado por buen camino, creo que hay que dar un voto de confianza a todo el tema de diálogo, pero ahora queremos materialización de las políticas públicas contra el crimen y contra la violencia. Muchísimas gracias. Era la voz experta del doctor Fermín Mármol García. Bueno, culminamos así nuestro programa de hoy. Yo quiero sintetizar en 3 precisiones. La primera, que condenamos abiertamente cualquier ejercicio de la pena de muerte en nuestro país. Condenamos cualquier tipo de ejecución extrajudicial y ante cualquier suceso de esa naturaleza se impone una investigación clara y profunda. En primer lugar, que quede claro. En segundo lugar, denunciamos, ¿no? O nos hacemos eco de la denuncia formulada acá por los habitantes de los barrios de los barrios de Ocumare del Tuy, en el sentido de cómo ayer quien ejerció el gobierno en esa ciudad, es decir, quien cerró los comercios, quien cerró las escuelas, quien le dijo a la gente, váyanse de acá, etcétera, etcétera, fueron grupos de irregulares, ¿no? Que tomaron primero el terminal, luego tomaron el casco central, luego cerraron el acceso a la ciudad en una operación impresionantemente realizada, a pesar de que allí queda un destacamento de la Guardia Nacional, una comisaría del 6CPC y que a pocos minutos queda un fuerte militar. Eso pasó ayer en los Valles del Tuy. La tercera precisión, lo que dijo María Fernanda Cisneros, lo que dijo Fermín Mármol León, los venezolanos honestos, decentes, trabajadores, somos la inmensa mayoría de este país, en todos los estratos sociales, en Caracas, en el interior de la República, en todas partes. Nosotros no podemos calarnos, chicos, no podemos calarnos una ampocracia. No es posible, ¿vale? No es posible. ¿Hay que trabajar por la paz y la vida? Claro que sí, y todos estamos dispuestos a hacerlo, y ha sido claro y evidente la vocación de encuentro y de diálogo que por eso tienen todos los sectores serios de este país, pero eso no puede ser para crear zonas de tolerancia, ¿no? Que le permitan a AMPA actuar a su leal saber y entender y convertirse ellos en la autoridad en esos espacios, sobre todo en los espacios comunitarios donde residen los más vulnerables, los más débiles, los más pobres de este país. No puede ser, ¿vale? No puede ser. Entonces, frente a eso, ¿qué nos queda a los ciudadanos? En primer lugar, entender que esto es un problema de todos. Esto no es un problema de la víctima, de los familiares de la víctima, de quien tiene el luto hoy. No, este es un problema de todos, este es un problema colectivo y tiene que tener soluciones colectivas. Y cuando uno dice soluciones colectivas, entonces eso pasa por, primero, tomar conciencia y educarse de cuál es el fondo del problema. En segundo lugar, organizarse, porque solos y desorganizados no logramos nada. Y en tercer lugar, movilizarse. Eso hay que hacerlo. No podemos dejarle la calle, no podemos dejarle el país a los sujetos, entonces, a estos que llaman ahora los bienandros, ¿no? Los muchachos, ¿no? Que con armas largas y armas cortas en caballitos de 2 ruedas andan imponiendo su ley, ¿no? Dentro y fuera de Caracas, dentro y fuera de los sectores populares de todo el país. Eso no es admisible y creo que una ciudadanía que en ese sentido se pronuncie y se movilice va a poner contra la pared al Estado y lo va a obligar a cumplir su deber constitucional, que es cumplir y hacer cumplir la ley. De eso se trata. Trabajamos para ustedes en nuestro equipo de producción, la inmensa red de ciudadanos y ciudadanas que integran la Asociación Civil Radar de los Barrios. Desde Radio Caracas Radio coordinó la parte técnica, y Yelix Adonis en el control técnico estuvo Julio Pinto, en la gerencia de información Javier Pereira Díaz, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la dirección general de la emisora Jaime Nestales. Habló para ustedes Jesús Torrealba. Esto es El Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el radar de los barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM.